Good morning. Good morning, everyone. Thank you so much for being here. We're going to go ahead and get started.
Welcome to the April 27th, 2023 Social Equity Working Group meeting. I'm going to call today's meeting to order at 10:03. Before we get started, I would like to ask today's interpreter, Nancy, to introduce themselves and walk through how to access our interpretation services for today's meeting. Thank you. I will repeat the following message in English. Este es un aviso por parte del intérprete. Para hacer uso del servicio de interpretación, favor de desplazarse a la parte inferior de la pantalla de Zoom. Haga clic en el icono de interpretación que aparece como un globo terráqueo y seleccione Spanish o español. Si está utilizando la aplicación de Zoom desde celular o tableta, presione los puntos suspensivos, luego Interpretation y luego el idioma. Si se ha unido a la reunión de hoy en la sala de juntas de Sandag y necesita interpretación, por favor diríjase a la recepción del piso 7 y solicite un receptor. Este se parece a un pequeño iPod y se puede utilizar para escuchar la reunión en español. Solo sostenga el auricular junto a su oído y la interpretación comenzará automáticamente. To use the Zoom interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen, click on the interpretation icon that appears as a globe and select English or Spanish. If you are joining using the Zoom mobile app, please press the ellipsis, then interpretation, and then choose your language. If you're joining us today at Sandag and need interpretation into Spanish, please check out a headset from the receptionist on the 7th floor. The headsets look like a little iPod and comes with an earpiece which you can use to hear the meeting in Spanish. Simply hold it to your ear and the interpreter will come on automatically. Thank you. Thank you. Our chair, City of Carlsbad Mayor Pro Tem Priya Bat Patel, is unable to join us. Nuestra presidente no pudo estar con nosotros en persona, pero pudo estar virtualmente. No sé si pudieran confirmar que pudo participar virtualmente. Sí, gracias, Presidenta Patel. Nada más quisiera hacerle algunas preguntas, nada más si pudiera decir cuál es la razón de su participación remota. Sí, es una condición física que no me permite ahorita participar en persona. Ok, muchas gracias. Y pudiera confirmar que entonces va a poder quedarse con la cámara prendida y va a poder participar de esta manera cuando hable y que active su micrófono. Sí. Ok, entonces también puede confirmar que no hay nadie presente en la ubicación por encima de la edad de 18. Sí, confirmo, de todas maneras no hay nadie aquí. Ok, perfecto, pues con eso puede cumplir con los requerimientos legalmente para participar remotamente. Ok, muchas gracias. Ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestra presidente Priya Patel. Ok, muchas gracias y buenos días a todos, a todas. Antes de empezar con los puntos de la agenda, me gustaría nada más revisar el proceso, tanto para miembros públicos y como miembros del grupo de trabajo. Para los miembros del grupo de trabajo, cuando quieran hablar, por favor, levanten la mano y Paula me va a ayudar a mencionar su nombre. Frente a ustedes tienen algunas iPads, ahí van a encontrar la agenda del día de hoy y algunos materiales y le dan clic en la flecha superior izquierda y también pueden hacerle zoom. No sé si se pudiera dar un breve recordatorio de cómo van a funcionar los comentarios públicos para el día de hoy. Sí, si se encuentra aquí en la sala y le gustaría hacer un comentario público, hay unos talones en la parte de atrás. Si pudiera completar uno sobre el punto que quiere hablar y me lo puede dar a mí. Si está de manera virtual, por favor, entonces levante su mano de forma virtual y se va a mencionar el nombre que tenga registrado o con el número de teléfono. Vamos a tomar también algunos comentarios públicos en persona antes de que se hagan de forma virtual. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay miembros del grupo de trabajo que tengan preguntas con respecto al procedimiento de la reunión antes de continuar? También me gustaría mencionar que, bueno, debido a que tenemos a un miembro de manera remota, entonces todos los votos también se tendrán que hacer en base a la toma de lista. Ok, muchas gracias y gracias por la aclaración. ¿Tenemos a alguien que ha levantado la mano? En el momento no veo yo a nadie. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces con esto vamos a empezar con el punto número 1, que va a hacer algunos comentarios de los miembros del grupo de trabajo o públicos. No sé si quisieran mencionar algunas preguntas o comentarios con respecto a puntos que no estén en la agenda. Pueden levantar su mano en este momento. No hay manos levantadas, Presidenta. Ok. Muy bien, gracias. ¿Tenemos algunos comentarios del público en puntos que no estén en la agenda? No, no hay ningún comentario que no esté en la agenda. Ok, perfecto. Pues entonces pasamos al siguiente punto, que es el punto número 2 y vamos a aprobar
las minutas del grupo de trabajo de la sesión de marzo. Si hay algunos comentarios o preguntas, pueden levantar la mano en este momento. Ok, yo no estoy viendo ningunas, pero Pablo, por favor, dime si me faltan alguien. Ok, no hay manos levantadas. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario por parte del público? No, no tenemos comentarios públicos en este punto. Ok, ¿pudiera tener yo la moción para aprobar? Sí, yo la hago y yo la secundo. Ok, perfecto. Entonces me parece fue Carol para quien hizo la moción y Barrett para quien secundó. Sí, así es. Ok, muy bien, muchas gracias. Quienes estén a favor, y digo, sé que tenemos que pasar la lista, entonces le voy a pasar la palabra a la secretaria para que nos ayude con eso. Sí, gracias. Ros Ceballos, sí. Casa Familiar Goyo Ortiz, sí. Jesse Ramírez, sí. Chula Vista, colaborativa, Ger Callados, sí. Carol Lewis, sí. Belín Hernández, sí. Rachel Martin Morneau, sí. Y me gustaría mencionar que de hecho yo no estuve aquí la sesión pasada. Y Claire Kurtner, sí. Faith Soligman. A mí me gustaría abstenerme justo porque no estuve aquí la sesión pasada. Urban Collaborate Project, Urban Peller, sí. Y Clínica Vista de la Comunidad Vista, Carmela Muñoz, sí. Ok, con eso se aprueba la moción con 2 abstenciones. Ok, muy bien. Pues entonces pasando ahora al siguiente punto, que es el punto número 3. El grupo conjunto de febrero, de hecho, ya se completó y también se ha compartido ya en la página web de SANDAG. Y este es un informe que hace un resumen del foro, que muchos de ustedes, de hecho, tuvieron parte de alguna retroalimentación de los miembros del público y también se hizo un breve resumen de cómo se está haciendo esta retroalimentación que se recibió. Como ustedes sabrán, SANDAG tuvo un taller conjunto el viernes pasado junto con la Comisión de Utilidades y también la Corporación Económica de Desarrollo Económica para poder conectarse a Internet, tener más acceso. Tuvimos muchos asistentes, incluyendo miembros y representantes de organizaciones, y la retroalimentación va a ayudar a California a desarrollar esta equidad y también el acceso y el despliegue de este plan de acción de 5 años que va a determinar cómo se utilizan los fondos federales para poder disminuir las inequidades en nuestras comunidades. Muchísimas gracias a aquellos que compartieron la información o que algunos de sus miembros asistieron, y muchísimas gracias por esta discusión tan robusta. El mes pasado el presupuesto, como se mencionó, se va a llevar para su aprobación final, y una vez que ya se haya aprobado, pues entonces regresará a este grupo. Si ya no hay comentarios o preguntas adicionales de ninguno de los miembros del grupo de trabajo, entonces me gustaría brindar la oportunidad en este momento para que lo hagan y bueno, se levanten la mano, y con esto también Paula me va a ayudar. No hay manos levantadas. Ok. ¿Algún comentario público en este momento? No, no tenemos comentarios públicos tampoco por el momento. Ok, muy bien, pues entonces seguimos con el siguiente punto, el punto número 4. Y aquí tenemos a Paul Lafarga de SANDAG, que va a hacer la presentación de el informe de mejores prácticas, de borrador de mejores prácticas de la estrategia regional antidesplazamiento. Le paso la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, pues buenos días a todos. Yo soy Paul Lafarga. Sé que muchos de ustedes aquí en la sala ya me conocen. Qué gusto poder estar aquí con una actualización sobre esta estrategia ante desplazamiento. De hecho, vine el otoño pasado para hacerles saber que esta estrategia acababa de empezar. Estamos trabajando con algunos proyectos de la Universidad de Berkeley, así como algunos consultores y también la Academia de Liderazgo Global para Políticas. Y bueno, debido a que tenemos ya cierto impulso a la hora de formar esta estrategia, quisiera
quisiera tocar base con todos ustedes y compartir el trabajo, el marco, digamos, general para el trabajo de esta estrategia. Entonces, con esto, ok, ya tengo un nuevo clicker, aquí está. Muy bien. Estos son los objetivos del día de hoy. Nada más quisiera participar con todos ustedes y hacerlos saber de esta investigación de las mejores prácticas. También tengo algunos otros objetivos que espero que pudiéramos también fomentar un mejor entendimiento comunitario de estas prácticas. También espero que los miembros del servicio en sus miembros, en sus áreas, también puedan utilizar esta información y a lo mejor hablar con algunos de sus líderes locales igualmente sobre tal vez adoptar algunas de estas políticas antidesplazamiento. Muy bien, entonces la agenda del día de hoy voy a dar una breve introducción con respecto al desplazamiento, el trabajo en sí, y ya después voy a entrar en el marco de políticas, vamos a hablar de algunos escenarios y finalmente también tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles. Muy bien, entonces yo sé que algunas de ustedes están familiarizados con la razón por la que estamos haciendo este proyecto, pero tenemos una nueva presidenta y también tenemos miembros del público que están aquí con nosotros. Entonces tenemos esta versión. Esto viene del plan de 2021, que es una acción de implementación de ese plan regional y surgió la necesidad durante algunas conversaciones con los actores que pues mencionaron que había una necesidad de poder entender el impacto de esta infraestructura grande para transporte en lugares en donde ya están pues enfrentando esta situación de desplazamiento. También nosotros queremos entender cuáles son las necesidades de vivienda y el desplazamiento también es un componente muy importante de la vivienda y también es un componente muy importante de equidad. Por eso estamos trabajando en que se haga. Hay 3 entregables con esta estrategia. Tenemos las condiciones, el informe de condiciones existentes, que nada más es como para hacerlo un poco más claro. Es el informe que tiene toda la información, los datos de las condiciones de lo que está sucediendo. También investigación de mejores prácticas. Aquí hablamos de todas las políticas que se pudieran llevar a cabo para prevenir el desplazamiento. Y estos 2 entregables son también para formar parte de un tool, de un kit de herramientas para poder hacer que las jurisdicciones puedan actuar de acuerdo en algunas de estas políticas y de esa manera poder hacer una diferencia. Entonces, el día de hoy me quiero enfocar en la investigación de las mejores prácticas, nada más como para poder fijar o aclarar qué es lo que contiene toda la estrategia y también en lo que me quiero enfocar porque sí cubre bastante. Entonces, ¿cómo fue que nosotros identificamos las buenas prácticas o las mejores prácticas? Nada más para empezar, ninguna comunidad verdaderamente ha resuelto este problema. Es muy complicado aquí en San Diego o en algunas áreas donde hay precios altos. También definitivamente se siente más, pero no es un punto que o un problema que solamente se haya experimentado en el condado de San Diego. Entonces, nosotros revisamos algunos estudios académicos, también empezamos a ver algunos estudios de casos regionales y a través de esto identificamos 3 grandes tipos de políticas que pudieran prevenir el desplazamiento, pero una parte importante es que ninguno por sí solo puede prevenir el desplazamiento. Tendríamos que verlos de una manera juntos y holística. Y yo sé que este grupo probablemente está muy familiarizado con lo que es el desplazamiento residencial. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero es un término que se utiliza para describir cuando los residentes tienen que mudarse por cuestiones que están fuera de su control. Del lado derecho, por ejemplo, pueden ver los diferentes factores que nosotros consideramos como parte de la estrategia. Es decir, puede ser que haya algunos esfuerzos de revitalización, así como también tiene mucho que ver con la inversión de transporte. Esa también es otra consideración a tomar en cuenta y después también puede ser muchas veces involuntario o puede ser que se haga a la fuerza. Y entonces aquí quisiera hablar un poquito más con respecto a los diferentes tipos de desplazamiento residencial y a qué nos referimos con esto. Del lado izquierdo pueden ver las diferentes causas, exclusión, que puede ser indirecta o económica, directa o física. Y después en la parte superior podemos ver, por ejemplo, los tipos que puede ser forzada o a modo de responsiva. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la parte de desalojo. Eso es muy común. Probablemente es una de las cosas que primero se nos ocurren. Después también tenemos algunas conversiones de condominios por cuestiones económicas y son forzadas. Esto también lo escuchamos mucho por parte de las comunidades. Y después cuando
cuando tenemos exclusión y es forzado, probablemente escuchamos que algunos caseros no quieren brindarle vivienda a ciertos grupos de personas y después hablamos, por ejemplo, de cómo muchas veces puede ser que la casa se deteriore y entonces salga del mercado o también puede ser que haya aumentos severos de renta. Eso puede ser otra respuesta porque pues la gente se tiene que mudar porque los precios ya subieron. Y finalmente, pues puede ser que la comunidad simplemente sienta como que ya no tiene nada, que ya no tiene el mismo sistema de apoyo, las mismas redes, entonces trata de irse a otro lugar para poder encontrar el apoyo que alguna vez tuvieron. Entonces, esto lo mencioné anteriormente, pero creo que aquí el punto clave es que se utilizan diferentes enfoques para poder prevenir el desplazamiento residencial. No podemos solamente enfocarnos en uno, sino que tenemos que tomarlos todos en cuenta. Y bueno, pues en la siguiente diapositiva tenemos este diagrama de Venn que muestra más o menos de qué estamos hablando aquí. Entonces pueden ver estos diferentes escenarios, que esto también entra en nuestro marco de política sobre hablar de esta planeación para escenarios. Tenemos una comunidad hipotética que únicamente se enfoca en producir más casas. ¿Cómo se va a ver eso? Si tenemos a alguien que únicamente a lo mejor se enfoca en preservación, eso cómo se vería. Y después otra que se enfoca únicamente en poder hacer que los residentes estén ahí, tengan estabilidad. Y después el cuarto en donde estamos viendo todo el centro, digamos, de cómo estas políticas se juntan y pueden interactuar como esta estrategia antidesplazamiento. Entonces, con esto voy a pasar a hablar un poco sobre algunas de estas estrategias, cuáles son algunos de los beneficios y las desventajas de cada una y después de eso voy a regresar a cómo pudiera verse una política de este tipo. Entonces, el informe que yo adjunto es parte de la agenda y que entra mucho a más detalle sobre este tema. Solamente estoy tratando de dar la información más importante sin abusar, pero bueno, también ahí están algunas políticas incluidas. Entonces, el escenario número 1, aquí es en donde nosotros nada más priorizamos la producción. Entonces, podemos ver que en esta comunidad, por ejemplo, únicamente se prioriza esta vivienda que es costeable y a lo mejor únicamente los incentivos se dirigirían a la nueva producción de nuevas viviendas. Entonces, estamos aumentando la producción de viviendas. Sí podemos ver algunos beneficios, pero también puede ser que haya algunas desventajas. Entonces, con respecto a los beneficios, pues sí, vemos que hay producción aumentada de vivienda. Esto puede ayudar con la demanda que hay en la región y también estabilizar los precios y también hace que parte del mercado tenga un poco más de equilibrio y esto también permite que muchas veces haya áreas que se están desegregando y pues puede sonar bien, pero ¿cuáles son algunas de las desventajas? Bueno, pues aquí el mercado va a seguir respondiendo a este tipo de condiciones económicas y también estos proyectos de vivienda costeable, pues ya van a dejar a lo mejor de ser costeable y entonces se van a convertir en otras unidades y entonces ahí los costos puede ser que aumenten cada año y forcen a que la gente se vaya de sus hogares. Otra desventaja es que los inversionistas pueden seguir comprando muchas áreas de terreno ya existente para poder crear estos desarrollos de alto costo y puede ser que la comunidad se vea más como una especie de hotel en lugar de la comunidad de la gente que entra y va. Entonces muchas veces se pierde esa cohesión social ahí y con eso pues también la gentrificación sería algo bastante presente. También esto implicaría que, pues bueno, se refuerce todo el ciclo de pobreza y entonces tampoco podríamos necesariamente llegar a nuestras metas. Y bueno, sabemos que los aumentos de renta, eso es una de las partes más importantes y un problema el día de hoy. Otro escenario, esta sería una comunidad hipotética que únicamente ve la parte de preservación y la inversión pública de la vivienda sigue existiendo, a lo mejor puede siendo costeable y trae un poco más de unidades a esta situación. Entonces, aunque a lo mejor sí estamos preservando, puede ser que veamos una vez más algunos beneficios, pero también algunas desventajas. Los beneficios, bueno, pues que las rentas bajas pueden seguir ahí, incluso si aumentan los salarios de los residentes, de todas maneras podrían quedarse. Las personas que son dueñas de los hogares no se sentirían presionadas necesariamente con tratar de tomar más
ganancia, entonces a lo mejor no habría tanto incentivo tampoco de vender la casa y también que serían más sostenibles medioambientalmente hablando. Tenemos ahí algunas mejoras en cuanto a clima, cosas que pudieran ayudar también, por ejemplo, en el invierno, etcétera. Y algunas de las desventajas en este caso, bueno, pues que la gente muchas veces puede ser que tenga menos opciones, opciones más limitadas de vivienda y entonces puede ser que ya no necesariamente haya tantas opciones para nuevas familias para que lleguen. Una vez que la vivienda esté ahí, pues sería básicamente de por vida. Y esto también puede ser que llegue a que haya niños en donde a lo mejor ya no puedan, cuando crezcan, tener una casa propia y también aumenta la carga y hace más posible que más generaciones vivan juntas porque ya no hay más opciones. Y bueno, adicionalmente también puede ser que sea un costo grande para el sector público porque tienen que compensar a los dueños por tomar todas estas restricciones de valor. Entonces eso también sería un costo mayor para la sociedad. Los desarrolladores puede ser que también vean pocos incentivos para crear más vivienda y puede ser que sea desafiante hacerlo en áreas urbanas en donde ya hay residentes que han vivido mucho tiempo ahí. Las propiedades entonces ya no se hacen disponibles para que haya nueva vivienda y cualquier vivienda que se pueda a lo mejor construir puede tener un costo bastante considerable y entonces puede ser que contribuya a algunas áreas en donde, por ejemplo, de por sí puede ser que ya haya suficiente contaminación aérea, etcétera. Y esta sería la situación en donde únicamente estamos imaginando una comunidad en donde prioriza la estabilidad de las personas y se enfoca en la protección de los caseros. Eh, de los inquilinos y aquí la intención también es que haya una prevención. Todo esto al final es para tratar de hacer que la gente se quede ahí, que eso puede ser bueno, pero también vemos aquí algunos beneficios. Que sí, sería maravilloso que de esa manera pudiera hacer que la gente se pueda quedar en sus lugares sin tener que tener estos aumentos muy abruptos de rentas. También habría menos situaciones en donde se amenaza con desalojos y también pues ahora estos precios se mantendrían más a la baja y más residentes que viven en áreas en donde a lo mejor puede ser más riesgo de desastres naturales pueden tener esa seguridad de poder estar ahí si hay un desastre futuro que también tiene otra parte potencial. Digo, esa parte suena muy bien, pero una vez más no habría muchos incentivos para que renueven las unidades y pues una vez más se pueden deteriorar y después ya no necesariamente pudieran calificar para el programa de HCB y entonces pues más casas saldrían del mercado que tampoco ayudaría eso con las presiones del desplazamiento y también limitar la producción de vivienda puede crear un desequilibrio más grande de oferta y demanda y entonces de esa manera los precios igualmente aumentarían incluso con la asistencia financiera no sabemos realmente cuántas personas pudieran a lo mejor costearlo y también mencioné la parte de los seguros que pudiera ser bueno porque pudieran quedarse ahí la gente a pesar de los riesgos pero al mismo tiempo sería malo porque incentivaría a la gente que se quedara en áreas que a lo mejor pueden estar en alto riesgo de tener incendios o también inundaciones y esos costos pues al final se pasarían a la sociedad. Ok, entonces estos son los tres escenarios de cómo se vería si únicamente nos enfocamos en una área y entonces ahora quiero hablar de cómo pudieran verse algunas de estas políticas. Entonces con esto regresamos al escenario uno en donde estamos hablando de, ok, vamos a construir más casas o más vivienda. Estos incentivos son una manera popular de hacerlo, puede ser aumentar los fondos y también hablamos un poco del desarrollo. Y si estamos viendo el informe, aquí entramos mucho más a detalle de a qué se refieren exactamente estas políticas, también si es una solución a corto o a largo plazo. Pero bueno, aquí hay algunas de las políticas que las jurisdicciones pudieran adoptar para priorizar la parte de la producción. Después, si las jurisdicciones quisieran priorizar la parte de preservación, estas son algunas políticas en la pantalla que pudieran hacer eso, como por ejemplo algunos fideicomisos de terreno comunitario. Vemos algunas de estas situaciones que ya se están desarrollando, de hecho, en el condado de San Diego, así como también la ley de oportunidad de venta para la persona que es la dueña, entonces eso lo puede hacer, más bien para la persona inquilina, y eso es otra de las políticas que podemos ver como ejemplo de la priorización
las personas y después la parte de la estabilidad, esto lo estamos viendo mucho con respecto a protección a desalojos, también puede ser que haya mucho enfoque en estas políticas antidesplazamiento justo en el área de San Diego. Entonces, bueno, pues ya hablé un poco de cómo pudieran verse algunas de esas políticas. Entonces vamos a revisar el último escenario en donde se está priorizando cada una y también se están adoptando algunas políticas para apoyar la producción, preservación y la estabilidad igualmente. Entonces, en este caso estamos tomando las tres otras y esta comunidad hipotética entonces tendría muchas nuevas viviendas para poder satisfacer las necesidades de una población que crece. También pudiera tener quitarían estas restricciones también y igualmente pudieran evitar que haya mudanzas forzadas. Estas políticas igualmente pudieran tener soluciones de corto y de largo plazo para poder disipar estas presiones de desplazamiento. Entonces, estos son los diferentes escenarios con los que nosotros pues concluimos cómo se pudieran ver si a lo mejor nos enfocábamos en todas las opciones. Y entonces, bueno, pues aquí les animo una vez más a que revisen el informe para tratar de entender un poquito mejor cómo se verían estas políticas, pero bueno, es más o menos la manera en la que nosotros tomamos muchísima información para ponerla en una presentación más corta. Entonces, con respecto a los materiales de presentación, eso es todo lo que tengo, pero me gustaría a lo mejor aquí hacer algunas preguntas a modo de reflexión. No sé si está bien si podemos pasar a esas preguntas, Presidenta. Sí, sí, adelante. Ok, entonces algunas preguntas y seguramente esto también puede ser algo que ayude mucho a formar nuestro kit de herramientas y también cómo lo podemos diseñar con las diferentes jurisdicciones y con el material para hacer esto. Entonces aquí están algunas de estas preguntas. No sé si alguna de ellas les sobresalga o hay algo que ustedes quisieran mencionar que consideran importante, pero me da curiosidad cómo piensan que podemos utilizar estas estrategias para prevenir el desplazamiento y crear estabilidad, es decir, cómo podemos actuar con respecto a estas políticas o estas estrategias. Ok, ya prendí mi micrófono. Soy Berit. La primera pregunta, bueno, probablemente no es una pregunta, más bien es una respuesta. Digo, nosotros les estamos pidiendo que se utilicen los escenarios que, digo, ya vimos, ¿no? Al final de cuentas es el último. ¿Hay incentivos para que hagan esto? Digo, los desarrolladores no necesariamente van a incorporarse inmediatamente si eso interfiere con su plan. Entonces, probablemente si hubiera pequeños incentivos, de alguna manera se pudiera guiar para que fueran en la dirección correcta, entre comillas. Sí, esa es una muy buena idea. Sí, creo que es algo que yo puedo llevarle a los consultores y también tomar en cuenta cómo pudiéramos incorporarlo al kit de herramientas. Y probablemente también a lo mejor algo que tenga que ver con los nuevos impuestos, porque también es normalmente una de las áreas en donde también se puede incorporar en la parte de la política. Sí, gracias. Hola, gracias, Paul, por esta estrategia muy informativa antidesplazamiento. Yo estaba pensando y también recordé lo que me estaba diciendo mi abuelo hace muchos años sobre el terreno, ¿no? Y el uso de la tierra, que si tú no eres dueño, pues no eres de la tierra, no eres dueño tampoco de la propiedad. Entonces probablemente podríamos abordar ese punto porque básicamente es la fuerza de toda la toma de decisiones que nosotros podemos hacer con respecto a la vivienda. Es el terreno, cómo se utiliza la tierra, la escasez que puede tener y también cuáles son las viviendas que se pondrían ahí para desarrollar cierto ingreso para los desarrolladores o para cualquier persona. Entonces, yo vi la propuesta y también hay diferentes estructuras que me parece que ya están implementadas, como por ejemplo como fideicomiso de tierra o un banco también, y creo que eso se pudiera explorar más a fondo, sobre todo para ver la parte de vivienda pública. Entonces, en mi mente, creo que apenas estamos tocando la superficie, pero me parece que, pues sí, es difícil porque este tema no necesariamente se había abordado anteriormente, pero no hemos ahondado más a fondo de qué es lo que verdaderamente está llevando o guiando el precio de la vivienda, y es el uso de la tierra, es el uso del terreno. Entonces, me parece que si vemos esa parte, podemos lograr bastante. Eso es nada más es mi sugerencia. Ok, gracias.
Goyo. Gracias, Paul, por esta presentación y por abrir este debate. Me parece que sí, CASA ya ha estado trabajando en esta área específicamente y tenemos ya muchos de estos escenarios de alguna manera y estamos también tomando muchas perspectivas por parte de las redes de fideicomisos de tierra que ya existe y la verdad es que sí pues hay muchas estrategias innovadoras, comunitarias, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, y realmente se están incentivando a estos proyectos para vivienda. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Frey. Y también explora la posibilidad igualmente de tener esta estabilidad real, ¿no? En donde puedes quitar esa parte de la especulación de mercados. Y sí, al final de cuentas hay que incentivar las viviendas porque lo necesitamos, pero eso también tiene un precio para otras comunidades a lo mejor mayores también. Entonces, eso creo que se tiene que explorar también. Me parece que sí se mencionó. Y entonces, ¿cómo es que eso pudiera explorarse un poco más a fondo? Por ejemplo, este tipo de fideicomisos, no sé, a lo mejor creo que es algo que pudiéramos escuchar y explorar esas posibilidades y de esa manera incorporar más a la comunidad en el desarrollo de la estabilidad a largo plazo de vivienda. Gracias, Goyo. Había una mano levantada, me parece también. Sí, gracias, Paul, por esta presentación. Tengo un par de preguntas. Digo, no sé si ya necesariamente contestaron todas las que están en pantalla, pero una de las cosas que nosotros vemos en National City, y también yo sé que en algunas otras jurisdicciones más pequeñas, es que no hay suficientes recursos o incluso una capacidad dentro de nuestro gobierno pequeño, digamos, para poder hacer que estas estrategias sigan adelante. Entonces me pregunto más o menos qué tipo de papel juega Sándago, puede llegar a jugar a la hora de ayudar a algunas de estas jurisdicciones más pequeñas. Y de hecho también tenemos muchas diferentes prioridades, ¿no? ¿Cómo podemos obtener recursos entonces para poder hacer este trabajo? Esa es una pregunta o un comentario que yo haría. Y después otro tiene que ver con terrenos privados que no se utilizan, que simple y sencillamente están ahí. Muchos de estos espacios pues están en los campos, entonces no sé, aquí la idea pudiera ser, bueno, cómo podemos colaborar con el programa, por ejemplo, para poder ayudarnos a revitalizar algunos de estos espacios y también cuál es el papel em, de las jurisdicciones y también en el programa, ¿no? Cómo podemos trabajar con los dueños de estos terrenos que a lo mejor ni siquiera están en la comunidad, a lo mejor no están accesibles. ¿Cómo podemos tomar ventaja de todos estos terrenos baldíos o abandonados que han estado ahí durante décadas para poder hacer que algunas de estas estrategias puedan avanzar? Nada más algún comentario. Sí, eso es maravilloso. Gracias. Gracias por la pregunta. Voy a empezar con la primera sobre cómo podemos incorporar a otras jurisdicciones. No me adentré mucho a detalle, pero esto también tiene mucho que ver con el programa de aceleración de vivienda y con ese programa nosotros brindamos asistencia local a nivel jurisdicción. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a tener reuniones con las diferentes jurisdicciones a lo largo de ese programa para poder desarrollar el kit de herramientas y ver si a lo mejor pudiera ser algo accionable para ellos también. Entonces, vamos a estarnos coordinando. Me parece que algunos de nuestro personal de comunicación también ya está en contacto con algunos funcionarios de diferentes ciudades, entonces estamos coordinándonos en estos puntos y así es como lo vamos a integrar. Con respecto a la segunda pregunta de cómo podemos tomar ventaja de estos terrenos baldíos. Me parece que ese es un muy buen tema del que podemos hablar con las jurisdicciones en este tipo de asistencia. La verdad es que yo no había pensado con respecto a eso. Es algo en lo que podemos incorporar también a la parte de la consultora y de esa manera pensar en estas estrategias. ¿Pudiera agregar una cosa? Sí, con respecto a la primera pregunta, digo, otra de las cosas que hemos hablado en las jurisdicciones y es algo que Paul también va a regresar a mencionar cuando se desarrolle el kit de herramientas es no nada más trabajar con este programa de asistencia técnica y también cómo pueden implementar las políticas, sino que también se están viendo los diferentes
tipologías. Entonces, este kit de herramientas no es nada más parejo para todo mundo, sino que puede ser a lo mejor algo diferente para algunas comunidades más pequeñas, a comparación de a lo mejor otras áreas más grandes como la ciudad de San Diego, etcétera. Entonces, estamos empezando a tomar en consideración la diversidad de nuestra región, cómo está configurada y también otra cosa que, bueno, esperamos que podamos incorporar en este kit de herramientas es identificar cuál es a lo mejor esa parte que sea menos desafiante políticamente hablando para que se pueda implementar y que se puedan tomar en cuenta las diferentes estrategias. Esa es más o menos la visión de hacia dónde va el equipo y Paul también para poder ayudar a las jurisdicciones en los diferentes niveles en los que están. Y quisiera agregar otra cosa más. Sí, digo, las herramientas, el kit de herramientas es maravilloso, pero si no tienen los recursos las ciudades, pues no va a ser necesariamente muy útil. Entonces, otra parte de esta parte es la subvención, ¿no? Probablemente han escuchado mucho ya sobre esta llamada de proyectos que pues va a estar saliendo en mayo, de hecho, bastante ya rápido para poder tener recursos para entonces sí poder implementar estas políticas. Gracias, gracias por darnos esa perspectiva más amplia también. ¿Alguien más? Rachel. Sí, hola Paul, muchas gracias. Nada más tengo una pregunta y yo sé que yo estoy aquí en otra posición. No sé si esto se está abordando, pero no sé si también hay apoyo del personal para monitorear algunas de estas estrategias. Estoy pensando, como Barry estaba mencionando, por ejemplo, con los desarrolladores, incentivar a los desarrolladores. Y nosotros hemos visto esto, ¿no? En donde tienen cierto porcentaje de la sección 8, pero de todas maneras sube la renta con todas estas remodelaciones y los dueños también con estos incentivos, entonces muchas veces pueden preservar o pueden estabilizar sus unidades. ¿Quién monitoraría que una vez que ellos ya reciben este incentivo para renovar el espacio, que entonces están haciendo que sus inquilinos realmente sigan estando con esa misma tasa con la que llegaron y esa educación al respecto? Creo que esa es la parte importante, porque en algún punto puede ser que pues sí, a lo mejor se les presiona mucho porque ya pues es una casa brillante y elegante y muy nueva. Sí, eso también me parece que es un punto a tomar en cuenta igual en la parte de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Hubo una pregunta aquí que me llamó o un punto que me llamó la atención, que son estas conversiones de condominios, pero me parece que ya hay muchas leyes para poder incentivar a los compradores y no tanto a las personas que rentan. Entonces, con todos estos incentivos que están saliendo para aquellos que a lo mejor tienen buenas calificaciones crediticias o algunos otros, ¿cómo es que nosotros podemos equilibrar eso con, por ejemplo, este tipo de conversiones de condominios? Porque me parece que vamos a ver que muchos de estos dueños de estos departamentos probablemente quieran convertir estos para poder hacer que pues las familias a lo mejor puedan tener algún tipo de programa. Sí, ese es un muy buen punto. Estamos viendo algunos programas a través del Informa que mencioné en donde se están vendiendo, por ejemplo, el condominio y entonces ahí el inquilino son los que tienen el primer fondo, digamos, para poder comprarlos, pero obviamente se necesitan estos fondos. Entonces sí existe la consideración, pero hay una brecha en cuanto a fondos en ese sentido. Entonces sí, muchas gracias, gracias por mencionar. Ok, ¿alguien más? Belén y después Barry. Yo no soy experta en vivienda, ¿no? Pero sí me parece que un factor grande cuando los inversionistas toman decisiones es las, estrategias de impuestos. Nada más me da un poco de curiosidad también de cómo todo eso se incorpora en este estudio. Si a lo mejor estas políticas de impuestos probablemente pueden incentivar a los inversionistas a que inviertan más o a que inviertan menos de una manera que pueda maximizar la costabilidad de la vivienda. Y la accesibilidad. Sí, ese es un muy buen punto. Y yo sé que en el informe sí mencionamos algo sobre los impuestos y algunas de esas partes de incentivos fiscales. Quisiera a lo mejor contactarle después, porque de hecho ahorita no lo puedo recordar exactamente. Sí, no, sin problema, no tiene que ser hoy. Solo es algo que creo que sí se tendría que tomar en cuenta. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Paul, tal vez también sería bueno agregar a la lista, digo, hablando un poco sobre el equilibrio y estamos hablando también al final de cuentas del futuro de estas comunidades, ¿no? ¿Cómo es que las comunidades se van a ver en 10, 15 años? Entonces, ver la parte de
el poder tener estas zonas para a lo mejor dirigir qué tipo de vivienda va a las comunidades, probablemente tendría sentido para fijar un umbral de a lo mejor en dónde pueden poner a lo mejor departamentos o casas, o en mi casa, en mi caso, por ejemplo, mi interés está en la parte comercial y de negocios, porque si se hacen estas zonas o estas áreas, probablemente tendrían que cambiar dependiendo de la vivienda, y tampoco veo necesariamente a muchas personas que ponen atención a eso, y me da un poco de miedo que a lo mejor tengamos eh, estas consecuencias a lo mejor intencionales, que no fueron intencionales al final. Entonces, probablemente habría que pensar en ese aspecto, por ejemplo, que a lo mejor a la gente le puede dar como una perspectiva de 30,000 pies más o menos de cómo se vería la comunidad. Sí, gracias, eso lo aprecio. Hemos hablado también, de hecho, de esa parte como una manera para poder escoger una área y aumentar la densidad ahí, pero no habíamos considerado la parte de los negocios y la parte comercial. Entonces, sí, eso lo aprecio. Muchas gracias. Ok, gracias. Otra pregunta, supongo, sobre el kit de herramientas es si va a tener a lo mejor algunas estrategias por fases, porque digo, algunas de estas son a largo plazo, no necesariamente van a ayudar a las gentes, a las personas que están siendo desplazadas ahorita. Si hay estrategias que las jurisdicciones pueden implementar justo ahora para poder ayudar a la gente ahora mismo con esa visión a largo plazo de, ok, vamos a empezar con estas 5 estrategias sabiendo que en 3 años vamos a estar trabajando hacia esto. Sí, eso lo aprecio mucho porque es exactamente hacia donde queremos ir. Y de hecho voy a regresar después y probablemente podemos ver ya mejor diseñado el kit de herramientas y lo podemos compartir con ustedes, pero sí es algo de las cosas que estamos considerando, como de, ok, ¿en dónde están las posibilidades en algunas de las jurisdicciones que a lo mejor hay que tomarlas en cuenta de acuerdo también al tipo de comunidad? Belén. Perdón si se me pasó, pero ¿cuándo va a completarse el kit de herramientas? Cuando el kit de herramientas se complete, toda la estrategia básicamente va a llegar a su conclusión. Entonces, esto está agendado para terminar en enero de 2024. Justo ahora ya completamos los entregables, los borradores de las primeras dos, que son las comisiones y las mejores prácticas. Hemos estado haciendo también alcance comunitario, tenemos diferentes focus groups, estamos planeando tener más grupos de colaboración y también más entregables, pero vamos a estar pasando una buena parte del verano y probablemente del otoño diseñando este kit de herramientas, teniendo reuniones con grupos comunitarios, con jurisdicciones, con ustedes también. Entonces, probablemente por ahí del otoño es que a lo mejor empiece a tomar forma y después ya estará completo para enero de 2024. Eso tiene mucho sentido. Y como Barry dijo, sí, me parece que es muy importante. Esto se está haciendo in-house, ¿verdad? Sí. Nada más para aclarar, ¿el estudio se está haciendo in-house o se está haciendo con un consultor? Tenemos un equipo de consultoría. Sandag está liderando, pero también estamos con una consultoría y también tienen otro tipo de consultoría y ayudan también con toda la parte de los datos, las condiciones existentes. GPLA también está ayudando con la parte del alcance, pero sí estamos recibiendo apoyo. Ok, y supongo que también tienen capacidad para crear gráficas, ¿no? Porque también creo que la parte visual es muy importante para poder hacer que la gente vea justo cómo se vería la parte de vivienda en su comunidad. Ese es un muy buen punto. Ok, gracias. Gracias. A mí me gustaría tomar otro punto. Cuando estaban haciendo este borrador, también consideraron a lo mejor la competencia, por ejemplo, de los terrenos versus la agricultura, el transporte, la vivienda y todos estos factores. Porque digo, al final de cuentas, eso también es algo que tiene un papel importante a la hora de que se planea esta estrategia para poder tener esta estabilidad. No estoy seguro qué tanto realmente tomamos eso en cuenta, porque estábamos pensando más bien en los parámetros existentes en dónde se puede comprar vivienda y a lo mejor qué tipo de usos de terreno sí tenemos y cómo se pueden modificar.
Yo creo que a lo mejor también, Faith, el punto que hace es que también tenemos que reconocer que hay mucha competencia y esa competencia ya sea que a lo mejor sea un nuevo desarrollo que está llegando, a lo mejor que sea vivienda o a lo mejor de otro tipo comercial o proyectos de transporte que también llegan y tiene razón, incluso pensando desde esa perspectiva agrícola, todas estas cosas pueden ser factores que sí tendrían que ser una influencia en términos de desplazamiento. Me parece que una de las cosas cuando se hizo el estudio es que nosotros no queríamos pensar nada más con un solo enfoque. Nosotros en Sandac también queremos reconocer cuál es nuestra parte porque sí creamos muchos proyectos de transporte en la región y tenemos que entender el impacto que tiene en la comunidad y el desplazamiento que puede provocar. Entonces sí, creo que a lo mejor podemos regresar y ver explícitamente cómo se ve eso y ver cuáles son los diferentes partes influyentes en ese desplazamiento, pero sí, eso es algo que realmente no tomamos en cuenta desde el principio. Pero sí, me parece que vamos a agregar la parte agrícola a eso. Sí, creo que acabo de agregarles más a su plato, pero bueno. Sí, no, no, está bien, gracias. Es algo que también yo no había considerado la parte agrícola, entonces muchas gracias por eso. ¿Algún otro comentario? Me parece que con eso concluye. Ah, ok, todavía no. Creo que tenemos otro. Sí, nada más, uno más, o un comentario más. Digo, cuando estamos pensando en cómo podemos asegurar que estas estrategias se utilicen, yo pienso la parte en la que a lo mejor mencionaste que puede ser más, con un poco de más carga política. Probablemente sería importante también, eh, digo, no sé, a lo mejor tener este tipo de respuestas igualmente con respecto a ciertas objeciones que pueda haber sobre ciertas políticas, porque muchas veces escuchamos es que la parte de desarrollo económico se prioriza por encima de cualquier otra cosa y entonces, pues el tener a lo mejor algunas respuestas a estas preguntas como de, bueno, es que ¿por qué nosotros escogeríamos esta estrategia si estamos viendo que a lo mejor hay un impacto potencialmente negativo? Me parece que si podemos pintar este panorama más grande de, bueno, estas son algunas de las otras cosas que van a suceder como resultado, digo, me parece que a como lo vemos hoy, ayudaría, nada más es otro comentario. Sí, claro, gracias, eso es bastante útil para poder poner eso en contexto. Igualmente es mencionar algunos beneficios, eso también es importante. Ok, muchas gracias. Pues creo que con eso, Presidenta, termino mi presentación. Ok, muy bien, muchas gracias. Y qué buenas preguntas y también qué debate tan robusto. Nada más me quiero asegurar, antes de pasar al comentario público, ¿hay algo más que alguno de los miembros del grupo les gustaría compartir o mencionar en este momento? Ok, pues no veo manos levantadas. ¿Tenemos comentarios públicos? Tenemos a un comentario virtual. Kim Pliny, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Presidenta. Muchísimas gracias por la oportunidad para poder hablar. Nada más quería mencionar y agradecer por este informe porque es sumamente importante el trabajo que nosotros hacemos en Linda Vista. Vemos el desplazamiento todo el tiempo, es algo constante en nuestras colonias, entonces me parece que sí es un enfoque bastante holístico y es algo que se necesita realmente para todo esto. No es algo, una solución que encaje para todos. Me parece que este enfoque que hay y que se tiene es bastante importante. Y me gustaría hacer un comentario también en particular. La mayoría de esto se viene del trabajo que hemos estado haciendo en la vista y también toda la parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestro barrio. Me parece que es muy importante que realmente si es posible, pues este lugar también sea a un lugar a donde los residentes tienen la opción de regresar también. Por ejemplo, si en algún momento son desplazados, esto con un desarrollo que de hecho abrió en enero de este año y después me parece que sí se aprobó un proyecto y hay una objeción y pues los residentes estaban siendo desplazados, entonces ellos lo tuvieron en cuenta como un acuerdo con el barrio como tal. Entonces me parece que es algo que se puede tomar en cuenta, digo, no es único, pero es algo que a lo mejor se podría resaltar definitivamente. Y también yo sé que este no necesariamente es antidesplazamiento, pero el hecho de saber que la gente va a ser desplazada, insisto, con este enfoque holístico, pues es importante. Y una de las cosas que estamos defendiendo es el porcentaje también de vivienda inclusiva para estos desarrollos. Y entonces es algo que yo propondría
que a lo mejor se pudiera presionar un poco más, a lo mejor que esa tasa inclusiva sea del 10% y a lo mejor que pueda estar y quedarse ahí. Y se ha tratado de hacer defensoría con diferentes proyectos, por ejemplo, la parte del corredor, para poder tener este 15% para bajo ingreso y para ingreso medio, y es algo que tratamos de hacer para poder tener ese porcentaje de unidades que están disponibles para que cuando la gente está desplazada, de todas maneras tienen más opciones para poder tener un lugar. Esos son todos los comentarios que tengo. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Ese fue, me parece, nuestro único comentario público. Sí, con eso concluimos los comentarios públicos. Ok, nada más quería asegurarme de no dejar a nadie fuera. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias una vez más por la presentación. Con esto entonces pasamos al siguiente punto y ahora vamos a escuchar una actualización del trabajo de la Agencia de Transporte por parte de Sam Sanford. Buenos días, presidente. Buenos días al grupo de trabajo. Muchas gracias por aceptarnos una vez más. Yo soy Sam Sanford de la sección de planeación y estoy con mi compañera Chesiri de León, que es una de nuestras maravillosas colaboradoras en este proyecto. Entonces, estamos hablando aquí de seguridad en el transporte. Y la última vez venimos a dar una actualización que me parece que fue por ahí de un año, hace un año me parece, y en ese momento estábamos viendo las mejores prácticas, también algunas agencias como SANDAC, por ejemplo, que también hay organizaciones a lo largo de todo el país y vimos parte de ese trabajo y también de qué es lo que nosotros aspiramos a hacer. Una de esas era que estábamos buscando financiamiento para planeación adicional y algunas de las ideas que salieron de este trabajo, de este grupo de trabajos que compartimos estos vínculos con la equidad social y cómo hay un impacto desproporcional en la seguridad en cuanto a transporte para comunidades con menores ingresos. Y entonces, pues nos pensamos, ¿no sería bueno que tuviéramos información en la región de San Diego sobre algo similar? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de algunos esfuerzos que estamos empezando desde ahora, que nos esperamos que nos puedan llegar a ese punto. Tenemos un nuevo clicker, efectivamente. Ok, muchas gracias. Entonces, en esta última reunión, me parece que fue en junio de 2022, cuando venimos a este grupo para dar una breve actualización, y en ese momento estábamos mencionando diferentes opciones de financiamiento que iban a hacer, a las que íbamos a aplicar, y bueno, con mucho gusto podemos mencionar el día de hoy que sí recibimos 2.5 millones de fondos federales discrecionales, esto para tener un programa que se llama Calles Seguras y vías seguras para todos, que de hecho, bueno, aquí pueden ver el acrónimo más o menos, SS4A, y esto nos va a permitir desarrollar un plan de acción de visión cero, para ser específico, en donde podamos llegar al punto en donde tenemos una lista priorizada de pasos concretos sobre cómo podemos mejorar la región, la seguridad en la región. Y tenemos a 3 socios muy importantes. Tenemos a Caltrans, que también brindó recursos y participó en grande y también trajo más fondos a nuestra región para poder apoyar este proyecto. También tenemos a la ciudad de Vista, que es una de tamaño mediano, y también la Joya Band de Luiseño Indians. Y de esta manera podemos tener un plan regional que se ve como esta red de transporte sin importar quién es el dueño, pero a muy alto nivel. Y después también tenemos un ejemplo de una ciudad local de uno de sus planes de seguridad y también a otro socio tribal. Y esto lo vemos como un modelo que se puede replicar en cualquier otro lugar y también que obviamente puede aplicar en algunas otras ciudades o tribus en donde también se quieran aplicar algunos esfuerzos similares de planeación. Vamos a ver un poco del antecedente. Bueno, me parece que antes tendría que agregar que, bueno, en febrero el Consejo de Directores de Sandac sí formalmente aceptó estos fondos de esta subvención para el proyecto. Entonces ahora ese proceso ya se completó. Voy a hablar de los siguientes pasos al final, pero bueno, con esto le paso la palabra a Chesley, que va a dar un poco más de detalle con respecto a la subvención y del elemento de desarrollo del plan.
Bueno, se requiere que este es un plan de acción y tiene que tener este enfoque de sistema seguro. Básicamente aquí es cómo nosotros vamos a llegar a nuestro objetivo de reducir a cero los choques. Y también parte de algunos principios es que tiene que ser proactivo y la redundancia es crucial. Por lo tanto, nos estamos enfocando en estos 5 elementos que juntos pueden crear un enfoque holístico e inclusivo con diferentes capas de protección para todos los usuarios. El primero implica que se van a identificar algunas políticas regionales y soluciones de seguridad para permitir que todas las personas, aquellas que a lo mejor manejen, caminen o también estén viajando en otra manera, puedan moverse seguramente. La parte de vías seguras implica que vamos a tomar en cuenta el diseño para reducir también la severidad y la frecuencia de los choques, que muchas veces pueden igualmente tener algunos puntos claves. Los vehículos seguros también esto implica que se va a utilizar tecnología para utilizar a lo largo de la región que va a minimizar la severidad y la ocurrencia de las colisiones entre todos tipos de vehículos. La parte de velocidad segura es que también implica que se haga una identificación de soluciones de tráfico y también campañas educativas para reducir la velocidad y finalmente la intención aquí es coordinarse con operadores de tráfico y también hacer conciencia y también de esa manera dar recursos a algunas víctimas de los choques. Y con esto, bueno, pues estos son algunos de los elementos clave que nosotros anticipamos que podemos lograr para nuestro propio plan de acción de visión cero. Primero que nada, queremos asegurarnos de que están informadas por parte de los usuarios, que también el desarrollo pueda estar a cargo de un grupo consejero que vaya a tener personas con diferentes antecedentes y disciplinas, como por ejemplo representantes de diferentes jurisdicciones y naciones tribales, también defensores o promotores de transporte y de seguridad, así como también profesionales de la salud, primeros respondientes y también pues con la organización, las organizaciones comunitarias para igualmente incorporar a estas comunidades que han sido marginadas. La intención aquí es identificar en dónde se necesitan más estas mejoras de seguridad. Es un patrón realmente el que se ve a lo largo de las diferentes regiones y localidades que un porcentaje alto de colisiones únicamente están sucediendo en ciertas calles. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles determinó que el 50% de los choques fatales ocurren únicamente en 4% de sus calles. Entonces, queremos identificar en dónde está sucediendo esto en nuestras regiones. Uno de los factores principales también cuáles son y quiénes son las personas más impactadas. También queremos identificar algunas brechas de datos porque actualmente hay brechas a la hora de mapear en donde se suceden estos choques y también no tenemos datos para cuestiones rurales y en áreas tribales. El plan no necesariamente va a recomendar proyectos, sino políticas que SANDAG y otras agencias locales pueden incorporar en sus procesos y en sus programas. Y finalmente también lo que queremos hacer es apoyar a nuestros socios regionales para poder abordar sus propios esfuerzos de seguridad y hemos trabajado con, como lo mencionamos, la Ciudad de la Vista y la Joya Band of Loseño Indians y vamos a producir estas plantillas para que puedan utilizarlas como un marco de trabajo para sus propios planes. Y para apoyar el desarrollo del plan y el monitoreo vamos a utilizar este tablero de seguridad regional que ahorita está en proceso y bueno, se espera que se publique en verano. Este tablero utiliza 15 años de datos demográficos y para poder de esa manera ver en toda la región y ver más o menos cómo es la evolución. Este tablero también va a brindarle al público transparencia cuando se trate de cómo es que la región lo está haciendo con respecto a la seguridad antes y después del desarrollo de este plan y también va a ser un recurso benéfico para agencias locales para que fácilmente puedan encontrar datos y empezar sus propios esfuerzos de seguridad. Y con esto le paso una vez más la palabra a Sam para que hable de los siguientes pasos. Gracias por el recordatorio. Ok, entonces, viendo los próximos datos, seguimos en coordinación con la Administración Federal de Carreteras para una subvención. Entonces, este es un nuevo programa. Se empezó primero por parte de el Departamento de Transporte de Estados Unidos y bueno, ahora ya se le dio a una de los administradores de las administraciones. Hay 400 receptores y entonces, bueno, ahora se está encargando de este programa que tiene
ciclos, entonces está tomando un poco más de lo que hubiéramos esperado, pero bueno, estamos tratando de hacer que toda la documentación esté correcta para que de esa manera también podamos trabajar en este proyecto. Y bueno, posteriormente también tenemos una fecha de completamiento para anticipada, que de hecho es verano de 2024, que de hecho es una fecha límite crítica para nosotros porque hay dos oportunidades de subvenciones después de eso. Y es parte de la razón por la que estamos haciendo este tipo de plan, justo porque de esa manera va a calificar a que la región pueda entonces aplicar para estas subvenciones capitales de implementación, cosas que realmente podemos utilizar para mejorar o actualizar las intersecciones, aplicar algunas contramedidas y básicamente utilizar estas aplicaciones en ese mismo marco de tiempo, y por eso queremos asegurarnos de que esté aprobado para entonces. Y después también estamos viendo la integración de los datos y de las recomendaciones en el siguiente plan regional que va a ser para 2025. Y bueno, debido a que estamos hablando de la seguridad, sí quisiera igualmente mencionar que mayo es el mes del ciclismo. Hay muchísimas oportunidades de actividades. Tenemos también pues bicicletas en todos lados. Podemos utilizarla para ir al trabajo. Estamos utilizándolas ahora en diferentes ubicaciones. Podemos a lo mejor utilizarlas para todo, ir por helado con los niños, o a lo mejor disfrutar algunas de las nuevas instalaciones que se han desarrollado. También es divertido para todos. Igualmente va a haber algunos eventos. El anfitrión va a ser Sandak. Igualmente con algunas otras agencias. También va a haber un webinario en donde vamos a ver cuáles son algunas de las nuevas instalaciones en nuestra región y también algunos tips y trucos también que tienen para recomendaciones. Entonces, pues bueno, con eso concluyo mi parte y les regreso la palabra para cualquier comentario o pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación y me gustaría ver si de entrada tenemos preguntas o comentarios por parte de los miembros del grupo de trabajo. Ok, creo que vi que levantaste la mano. ¿Querías decir algo? Nada más me preguntaba porque sí se mencionó que parte de esto iba a ser como para desarrollar algún tipo de campaña educativa. Me pregunto si a lo mejor pudiera compartir un poco más al respecto. Supongo que yo no necesariamente soy la única que ha tenido esta experiencia sobre este aumento de conductores enojados y este tipo de comportamientos en las calles. Sí, claro, una vez que nosotros tengamos un poco mejor de entendimiento de los datos y el análisis, que igualmente estamos trabajando con Caltrans y con algunos otros socios que mencioné en la presentación, pero una vez que ya tengamos una mejor idea de cuáles son algunas de las áreas desafiantes para nuestra región específicamente, bueno, pues intuitivamente me parece que podemos hablar de algunas de ellas que vemos, como por ejemplo el exceso de velocidad, sería una probablemente con las que estamos más familiarizadas, igualmente algunas de estas interacciones día a día y esta campaña de educación, lo que esto va a implicar, bueno, pues es que se va a desarrollar con la guía de nuestro grupo técnico consejero, que igualmente la intención es educar a los usuarios de todos tipos, es decir, esto aplica para ciclistas, para personas que manejan, también con otras agencias que también operan en las calles. Entonces vamos a tener más detalles y con mucho gusto podemos presentarlo cuando lo tengamos. Omar y después Barry. Muchas gracias por la presentación. Siento que sí, efectivamente, más recientemente eh, hay un esfuerzo más hacia las bicicletas. No sé si a lo mejor es parte de el beneficio, a lo mejor, o de utilizar las EV, las bicicletas EV o ecoeléctricas. No sé si a lo mejor eso es parte de esta campaña o de este esfuerzo. Bueno, en un sentido general, la idea es diseñar y hacer que también la red de calle sea mucho más segura para todos. Es decir, para una persona que esté en una patineta, en una bicicleta, en una silla de ruedas, caminando. Es decir, queremos tener un sistema que sea seguro sin importar cuál sea el modo en el que la gente se transporte. Y en esta campaña educativa vamos igualmente a mencionar todas esas bases también.
Quisiera nada más agregar a eso. Bueno, creo que la pregunta era a lo mejor sobre el promover a las bicicletas eléctricas, ajá, como una opción. Sí, exacto, porque tenemos algunos otros esfuerzos y de hecho queremos, no se ha actualizado en mucho tiempo el plan de transporte. Cuando lo hicimos, de hecho estaban las patinetas y estas bicicletas eléctricas. Ahora está la oportunidad de incluirlas también en este plan de transportación, pero también tenemos un programa incentivo para bicicletas eléctricas. Entonces, nosotros estamos prestándole bicicletas a las personas que están dispuestas a lo mejor a tener un registro de sus viajes y cumplir con cierto número de millas cada mes, y si se comprometen a hacer eso durante 2 años, entonces ellos se convierten en dueños de esa bicicleta. Ah, ok, perfecto. Sí, porque pensé que también se estaban tratando de animar a la gente que utilice diferentes modos de transporte, pero una vez más estamos hablando de la seguridad y puede ser que aumenten justo los accidentes al mismo tiempo. Entonces, era nada más para ver cuál pudiera ser ese impacto, ¿no? O si simple y sencillamente sería más fácil viajar dentro, porque pues a lo mejor hay más, si hay más personas, por ejemplo, en la línea de ciclistas, eso que implicaría. Entonces, no sé, nada más como para prevenir eso igualmente. Ok, gracias. Barry, ¿no? ¿Belén? Gracias por la presentación. Muy buen trabajo. Definitivamente la seguridad es importante. Yo sé que esto está enfocado principalmente a lo mejor en estas calles, pero no sé si a lo mejor también está también específicamente enfocado a los peatones. Bueno, me parece que eso va a salir con respecto a identificar algunas instalaciones o diferentes tipos de instalaciones que sí promuevan que la gente camine de una manera que se sienta segura. Claro. Es decir, no nada más tenemos los datos para poder demostrar que sí hay beneficios de seguridad para diferentes tipos de instalaciones, sino que también el usuario típico de esa instalación pues se sienta seguro o segura y que pueda también encontrar pues básicamente esta parte de seguridad y satisfacción. Sí, eso también es algo muy importante. Muchas gracias. Y también es importante para pues promover esas opciones. A lo mejor puede ser que manejen y lleven su coche para ciertas cosas, pero a lo mejor puede ser que después cambien a otro modo de transporte. Gracias. Faith, ¿tenías la mano levantada? Nada más me pregunto si parte de esta subvención también ofrece un rediseño de algunos de estos espacios muy pequeños sobre, por ejemplo, las personas que están en bicicletas o los que caminan, porque ahora me parece que el potencial de accidentes, digo, siento que son estos espacios muy pequeños que los comparte tantas personas. Entonces, por ejemplo, a mí muchas veces me da miedo moverme a otro carril porque veo que a lo mejor hay un ciclista ahí. Entonces puede ser que, no sé si a lo mejor haya este potencial para volver a rediseñar la infraestructura y no sé si eso es parte de la subvención. Bueno, hay dos partes para eso. Esta subvención, es decir, esta fase de la subvención está enfocada únicamente en la planeación. De hecho, a nosotros no se nos permite hacer implementaciones a nivel diseño con este tipo de subvención. Para verano de 2024, cuando veamos el siguiente ciclo de oportunidades para las subvenciones, entonces ahí va a haber más implementación y de ahí vamos a pasar ya a la parte de diseño y construcción. Entonces, ahorita estamos viendo más bien la parte de la planeación, pero sí lo que queremos lograr es esa consistencia a lo largo de las diferentes redes para que los usuarios del sistema de transporte sepan, ok, cuando yo veo este tipo de instalación, esto es lo que va a suceder. Y ya sea que a lo mejor sea una zona mixta en donde no hay una capacidad en donde haya una instalación separada, bueno, pues ocasionalmente habrá estas zonas en donde tenemos estos diferentes modos de transporte juntos, pero como una región sí estamos tratando de tener, cuando sea posible, pues estas instalaciones separadas. Lo estamos viendo en el centro y también en muchas otras comunidades en la región. Otro punto que también me llegó a la mente es que hay muchos estudios que han mostrado que la luz siempre está asociada con la seguridad. Es decir, una área bien iluminada me parece que tiene más tendencia a lo mejor
evitar que haya ciertos accidentes o peligros. Entonces, no sé si a lo mejor sería que parte de su proyecto de planeación incluya la iluminación. Esa es una de las variables que estamos, de hecho, tomando en cuenta con los datos de seguridad. Y cuando estamos hablando de datos de seguridad, estoy hablando de incidentes, es decir, eventos históricos o trágicos que han afectado las vidas de las personas y en donde vemos que, por ejemplo, si había iluminación, si estaba prendida, y entonces empezamos a hacer este análisis para ver en dónde están estas brechas y de ahí podemos tener estos pasos de acción para de esa manera recomendar políticas que pudieran igualmente incorporar iluminación en más áreas y priorizar en dónde tendrían que estar. Entonces son parte de los primeros pasos que estamos haciendo como parte de este esfuerzo. Rachel. Gracias, muchas gracias por esto. Creo que sí estoy alineada con Belén cuando ella estaba hablando como de esta seguridad para peatones, porque ya estamos viendo en algunas comunidades que, por ejemplo, hay muchas veces una falta de banquetas que también puede ser un peligro, tanto para peatones como para los demás. Entonces, me pregunto, en esta comunidad, por ejemplo, cuando veo este papel de planeación, hay a lo mejor evaluaciones comunitarias o grupos a lo mejor que están ahí, que son residentes, que probablemente ya hablaron y participaron, pero en este sentido me gustaría saber cuál es el papel de la promoción o las recomendaciones, es decir, cómo podemos ir de estos planes para poder verdaderamente ya cambiar las comunidades. No sé. Digo, porque es muy bueno tener el plan, es bueno tener la implementación de las ideas, pero de ahí hacia dónde va. Creo que el paso positivo de esto es mostrar algunas de las políticas y de los programas que la región pudiera priorizar y pues, eso pudiera ser a través de la estructura de SANDAG y de esa manera obtener un poco más de respaldo y también ir a algunas jurisdicciones locales y tribus y algunos otros socios para poder tener esta lista identificada de, ok, estos son el tipo de cosas que van a tener un impacto más grande para nuestra región y pueden ayudar a salvar más vidas en las calles, ya sea que a lo mejor se trate de más financiamiento o programas para poder que haya más banquetas o educación o alcance o iluminación. Puede ser algo que ayude a identificar en dónde tendremos que invertir y también enfocar usar los recursos que son finitos al final. ¿Otros comentarios? Yo quisiera hacer un comentario y se trata de la seguridad. Yo vivo a 3 millas de una secundaria y yo a veces pues camino con mi hija en las mañanas y digo, muchas veces los niños con las bicicletas utilizan la banqueta porque no se sienten seguros porque la infraestructura no está presente. Entonces, también me parece que es un problema de seguridad porque pues es muy complicado que un peatón y que una bicicleta, pues también estén utilizando básicamente la misma banqueta. Entonces, me parece que sí es algo igualmente que habría que tomarse en consideración, digo, debido a que estamos hablando ya de esta parte de que haya esta posibilidad de caminar, pero sí, digo, yo lo veo casi todos los días. Entonces, estoy tratando de evitar eso porque digo, yo sé que al final de cuentas tenemos que llegar a la escuela, pero si la infraestructura no está ahí, pues entonces lo que hacen es utilizar la banqueta porque es más seguro para ellos. Entonces tenemos que compartir muchas veces la banqueta con los ciclistas. Sí, gracias. Y sí, efectivamente, ese es un muy buen punto. Los cambios pasan muy rápidamente y parte de los datos que vamos a estar utilizando para este plan, como se requiere, pues es más antigua. De hecho, la información de hecho, está retrasada 2 años. Incluso si lo pensamos, me parece que incluso cambió bastante desde 2020, 2021, que se siente ya muy diferente con el uso, por ejemplo, de las bicicletas eléctricas. Mi hijo va en la secundaria, entonces entiendo también los retos con eso. Y, y me parece que Chelsea también habló de esto, ¿no? Hay que hacer este alcance para entender mejor qué está sucediendo justo ahora. Hay esta brecha en el entendimiento y en los datos y estamos esperando tener mucha más información a través de ese proceso para poder de esa manera también tener más información pronta y también hay muchos retos adicionales en diferentes áreas que no se han identificado. Entonces, sí, esa es una muy buena ilustración. Gracias. Muchas gracias.
por esta conversación tan robusta. Nada más, yo tengo un comentario, no estoy segura de si es una pregunta, pero sí siento que como que la parte de identificar la zona sería una parte muy importante de la conversación. Cuando yo veo o pienso cómo es que se toman las decisiones en las jurisdicciones, no necesariamente siempre se alinean con la seguridad. Entonces, por ejemplo, pues nada más estamos permitiendo a lo mejor que alguien entra y salga en la comunidad y entonces eso va a tener a lo mejor este efecto de dominó como de este tipo de preocupaciones de seguridad en esta área. Entonces me pregunto si a lo mejor hay una consideración en este plan como de cómo podemos influenciar o apoyar a las jurisdicciones para que tomen estas decisiones que se sientan que son benéficas económicamente cuando también está esa preocupación de seguridad. Incluso información o datos para que los CBOs, por ejemplo, puedan venir con nuestros representantes y decir, ok, aquí están los datos que muestran, por ejemplo, y que ayudan con este tipo de decisiones y que va a tener un impacto negativo en seguridad, entonces necesitamos retroceder porque pues ese es un reto que hemos experienciado. Sí, gracias por ese comentario. Bueno, definitivamente vamos a tener los datos para eso. Estamos muy emocionados, de hecho, y pues hablábamos de este tablero, ¿no? Justo, en donde vamos a tener estos datos históricos que podemos revisar y también algunos cambios eh, pre y post implementación y pues que también sean accesibles al público para de esa manera poder tener un entendimiento bastante más grande de qué es lo que está pasando, ya sea en una pequeña área o a lo largo de la región. Es interesante también mencionar la parte de las zonas. No necesariamente lo había pensado con respecto a este aspecto de la planeación, así que gracias por eso. Ya no veo más manos levantadas, presidenta. Muy bien, gracias y muchas gracias por la presentación. Yo sé que de hecho es algo de lo que hemos estado hablando muchísimo en la ciudad también de Carlsbad y también hay muchas preguntas porque muchas veces las cosas que estamos platicando con respecto a, bueno, cómo es que verdaderamente podemos hacer que la infraestructura sea mucho más conduciva a los diferentes modos de tránsito en la comunidad y que sea más seguro y que también haya acceso es importante. Entonces, sí, muchas gracias. Creo que tuvimos un muy buen debate aquí. Nada más me quiero asegurar de que tengamos la oportunidad de revisar si tenemos algún comentario público. Gracias. No, no hay comentarios públicos para este punto. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, muchas gracias por este debate. Yo sé que ahora vamos a pasar a el último punto, que únicamente es revisar cuáles son algunos posibles temas para la siguiente reunión, para la siguiente sesión. Esto sería para la siguiente o las futuras que a lo mejor no se mencionaron en la sesión anterior o el día de hoy. Tenemos una lista bastante significativa que han compartido de las últimas reuniones, entonces también todo lo tenemos en la agenda. No sé si hay algún comentario, Fe. Sí, me parece que en la última reunión había un documento, nada más me gustaría a lo mejor dar un seguimiento al respecto y sobre ese documento específico. ¿Ok? Sobre vehículos de emisión cero. Perdón, adelante, adelante. Otro punto también es la parte de división digital. Me parece que eso también lo podemos incluir. Sí, digo, tenemos la lista, de hecho, en consideración, entonces en caso de que haya puntos o haya ideas, probablemente así no podemos no repetirlo, ¿no? Sí, esa es una buena idea. De hecho, vamos a hablar de cómo se puede compartir eso, porque efectivamente se han mencionado muchísimos temas y parece que como que estamos revisándolos conforme vamos planeando las agendas, pero entonces sí, muy buena sugerencia.
Ok, pues no veo más comentarios, Presidenta. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Hay comentarios por parte del público? No, no hay comentarios por parte del público. Ok, bueno, pues entonces con eso nuestra próxima reunión está agendada para el jueves 25 de mayo de 2023 a las 10 de la mañana en el edificio de Santac en la ubicación de 401 B Street. No sé si hay algún comentario por parte de los miembros del grupo de trabajo antes de despedirnos. Ok, pues debido a que no, y una disculpa porque van a escuchar a mi perro en el de fondo, pero bueno, muchas gracias y a las 11:21 damos por terminada esta sesión. Gracias por su tiempo.